En 1948, Venezuela firmó un acuerdo que marcaría un antes y un después, el modelo del 50-50. Por primera vez, el país recibiría la mitad de las ganancias petroleras, pero el impacto fue más allá de lo económico. Con el petróleo llegaron nuevas costumbres, productos, estilos de vida. El 50-50 transformó la economía venezolana al aumentar los ingresos del Estado y marcó un giro cultural. Aunque fortaleció la soberanía nacional, también profundizó la influencia extranjera en las costumbres, el consumo y la identidad. La Fundación Polar explica que en 1948 el Gobierno de Acción Democrática, con Rómulo Gallegos en la presidencia y el experto petrolero Juan Pablo Pérez Alfonso como ministro de Fomento, llevó a cabo una reforma parcial a la ley del impuesto sobre la renta, añadiendo ciertos artículos adicionales, entre los cuales destaca el número 31 del capítulo 11, denominado del impuesto adicional. Este reajuste a la ley tributaria sobre el petróleo tenía como finalidad básica establecer que en ningún caso la industria petrolera podría percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano y que la suma de los impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad de la ganancia de las mismas. El 50-50 o 50-50 fue la denominación que tomó el impuesto para garantizar las aspiraciones del Estado venezolano. Es de notar, sin embargo, que implementado efectivamente en 1948, el 50-50 había sido contemplado en la ley del petróleo de 1943 durante el gobierno del presidente Isaías Medina Angarín. Pero fue el 31 de diciembre de 1945 cuando la junta que derrocó al presidente Medina decidió aplicarlo a través de un decreto de impuesto extraordinario para solventar la disparidad porcentual de 43 de 57 a favor de las compañías petroleras observadas para el año de 1944. Durante décadas, Venezuela fue un país agrícola, pero con la llegada del petróleo, todo cambió. El acuerdo 50-50, impulsado por el gobierno de Gallegos y la visión de Pérez Alfonso, permitió que el Estado venezolano recibiera el 50% de las ganancias de las compañías extranjeras. Esto consolidó el modelo rentista y multiplicó los ingresos públicos. Para entender el impacto de este acuerdo, conversamos con Carmen Valero, estudiante de Historia de la Universidad de Madrid. Señor Valero, ¿cómo influyó la presencia de compañías extranjeras en la cultura venezolana y qué transformaciones sociales se vivieron en la época? Sí, hubo un cambio repentino, podríamos decir, porque el país se movía en un ambiente netamente agrícola. En su mayoría las personas que vivían en el campo, atraídas por el progreso que significaba la introducción de estas compañías petroleras, a raíz del 50-50, pues se trasladaron a los sitios más industrializados donde las personas tenían mejores ingresos. Esto dio como resultado vamos a decir, una especie de proliferación de la población en un solo sitio y se abandonó por completo el campo venezolano, que era la razón de ser de la gente en Venezuela. Con el aumento de la renta petrolera y la influencia estadounidense, Venezuela comenzó a transformarse. Surgieron nuevos patrones de consumo, se modernizaron las ciudades y se adoptaron costumbres extranjeras. Venezuela era llamada el millonario de América y la Venezuela saudita, por una razón: la prosperidad abundaba. El "está barato, deme dos" no solo era capricho del venezolano, era la muestra de lo que vivía. Incluso, años más tarde, la primera opción del venezolano para viajar era Miami. Conversamos con Marcos Zavala, ingeniero geólogo egresado de la Universidad de los Andes. Marcos, ¿qué productos o costumbres nuevas recuerdan de esa época? ¿Cómo cambió la vida cotidiana en tu comunidad? La llegada de las empresas petroleras a Venezuela generó nuevos hábitos, una forma diferente de ver las cosas. Hubo mucha influencia norteamericana y europea en los venezolanos de aquella época. Entraron nuevas tecnologías, estilos arquitectónicos modernos, diferentes a lo que existían, modificando nuestro lenguaje, nuestra manera de vestir. Ya se estaba tomando un patrón norteamericano o europeo. Patrones de consumo, pasamos de consumir o de hacer mercado en bodegas o en mercados de minoristas a supermercados, poniendo como ejemplo las grandes proveedurías de las empresas petroleras, como eran los comisariatos, que primero estaban dirigidos a sus empleados y luego comenzaron a aparecer cadenas de supermercados en Venezuela, pequeñas en aquel momento, pero que fueron creciendo, como Cada, Victoria y todo, en las ciudades petroleras y las principales ciudades del país. Hicieron de que el 50-50 fortaleció la economía de Venezuela, porque fue una división más par de las rentas petroleras.
La presencia de estas empresas significó una influencia no solamente económica, sino cultural en la sociedad venezolana. Pasó a ser una Venezuela más urbana, más urbanizada, o sea, empezaron a crecer ciudades, por ejemplo, dentro de Maracaibo, que ya era una ciudad pujante en ese momento, empezaron a crecer los barrios de los obreros que se iban del campo a la ciudad a vivir del trabajo petrolero. Esto generó también generó una nueva clase media vinculada a las empresas petroleras, porque no solamente existían los puestos en las compañías petroleras de ingeniería, de técnicos, ¿no? Sino que crecía una ciudad, crecía una comunidad, también generaba trabajo para médicos, maestros, enfermeros, economistas, crecieron bancos, clínicas y lugares como estos que van dando servicios a una larga. Pero sí hubo un avance, hubo un éxodo rural, la gente se fue del campo a las ciudades, donde tenían mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios, mejores ingresos y más servicios. Las compañías estadounidenses como Crowley Seal no solo operaban en el país, sino que importaban sus costumbres, arquitectura, idioma y estilo de vida. Algo destacable en el origen de muchos anglicismos, es decir, las palabras tomadas del inglés adaptadas a un idioma, en este caso el español. El filólogo polaco Ángel Rosenblatt dedicó buena parte de su carrera a investigar sobre el uso de las palabras en Venezuela, un país con tradición petrolera, y cómo estas fueron especialmente influenciadas por el idioma inglés. La industria petrolera marcó profundamente la historia de Venezuela. Desde el 50-50 de 1948 hasta la nacionalización de 1976, el petróleo no solo transformó la economía, sino también la cultura, las ciudades y la manera en la que los venezolanos imaginaron el progreso. Fue motor de modernización, símbolo de soberanía y fuente de identidad nacional. Hoy, entre memoria y crisis, Venezuela sigue preguntándose qué significa haber sido moldeada por el oro negro, y si es posible imaginar una identidad más allá de él. Venezuela, my country.